Hoy estoy con Ricardo Ferrón, para quienes le tenemos cierta confianza, Richard, del canal Música Cuántica TV o TV, como diríamos en Latinoamérica. La razón por la cual quiero hablar hoy con Ricardo es precisamente sobre un tema que para mí es muy relevante, porque cuando hablamos del inicio, ¿verdad? Del génesis de todo cuanto existe, por lo menos desde un aspecto filosófico religioso, se nos dice que en principio fue el verbo. Es Así decir, es. que el verbo literalmente, por lo menos si lo vemos en un orden cronológico, fue primero que la luz, algo que resulta fascinante. Entonces, si realmente ese verbo que es sinónimo de creación estaba allí subyacente antes que todo y a partir de una intención de ese creador, vamos a llamarle así, pues logró todo este inconmensurable multiverso, es porque hay que prestarle mucha atención al poder del verbo, al poder de las frecuencias, de las vibraciones como tal. Y Ricardo tiene muchos años explorando esta fenomenología, las frecuencias. De hecho, decía Albert Einstein que la medicina del futuro será una medicina de frecuencias. Bueno, por casualidad o por causalidad, actualmente estoy en este Exacto. momento, me estoy eh, aplicando unas frecuencias que no vienen al caso, pero bueno, anecdóticamente sí. Así que hoy vamos a hablar con Ricardo de todo este tema. Él tiene un canal, ya decía, llamado Música Cuántica TV y eso nos da una idea de lo interesante que va a ser esta interacción. Así que te doy la bienvenida, Ricardo. Si quieres presentarte tú también y añadir pues algunos aspectos a esta pequeña introducción, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti, Tito, por invitarme aquí a tu canal, a tu comunidad muy bonita. Ya he estado también ahí viendo algunos contenidos de lo que tú haces, que me resulta muy interesante y muy resonante también con estos temas en los que estamos, los que nos interesamos en estas temáticas, ¿no? En estas cosas que compartimos con tanto cariño. Y pues creo que lo presentaste bien. Yo me dedico desde hace mucho tiempo a hacer música, principalmente en YouTube, es donde comparto mi trabajo como músico. También soy terapeuta transpersonal y hacemos diferentes experiencias ahí con las personas en línea, pero también lo que yo quiero platicar contigo hoy tiene mucho que ver con lo que tú platicas respecto a la frecuencia y sobre todo a los poderes o las facultades tan reales del sonido que hasta hace muy poco tiempo se le ha dado la importancia que amerita, porque pues de alguna manera habíamos considerado la música solo como un recurso para escuchar, para pasar un momento tranquilo, para tener un momento de esparcimiento o simplemente para divertirnos. Pero más que solo eso, la música tiene muchos propósitos y actualmente estamos teniendo acceso al conocimiento del sonido, de la frecuencia, de las ondas también, que cada una tiene ciertas propiedades que nos puede aportar diferentes cosas a nivel del cuerpo, a nivel de la salud, a nivel de la energía, de nuestra propia vitalidad y sobre todo también que no son prácticas difíciles, no son cosas que nos cuesten trabajo realmente hacer o que uno tenga que estudiar mucho tiempo, una maestría o una licenciatura para poderlas usar. Cualquier persona puede tener acceso a estas frecuencias o a estos trabajos si está intencionando de alguna forma algo en su vida para mejorar asuntos de su estado de salud o su estado mental o emocional. Entonces es algo que pues no es nuevo, sin embargo tiene poco tiempo, apenas algunas décadas, que se empezó a saber sobre esto de la cimática, que si bien recuerdas tú, Sí, es claro. este estudio del sonido y cómo se comportan las ondas frecuenciales. La cimática se descubrió cuando se hizo aquel experimento de la placa en donde se pasaba el arco de un violín, una placa metálica, donde se ponía tierra o sal, también algún elemento así de granulado, y se pasaba un arco de violín por el canto de esta placa y se apreciaba que ocurría diferentes formas, dependiendo cómo se tocaba este arco o la velocidad con la que se le infligía el movimiento, se veían diferentes patrones.
Entonces esto nos llevó a descubrir justo que el movimiento del sonido también tiene un impacto, no solamente a ese nivel visual, que es muy bello, sino que de esta forma también las frecuencias y las ondas interactúan con nuestro propio cuerpo, con las células, con el ADN, con nuestras propias ondas cerebrales o el campo neurofísico. Ahí tenemos mucho las visiones de Jacobo Greenberg y de muchos otros estudiosos que han dedicado prácticamente su vida al estudio de estas cosas, y prácticamente eso es lo que vamos a platicar, lo que quiero compartir aquí con tu comunidad, y agradezco mucho tu invitación. Me viene a la mente alguien que casi que es obligatorio mencionarlo, ¿no? Una mente privilegiada, uno de los científicos más valiosos que hemos tenido aquí en el planeta, y fue Nikola Tesla, ¿no? Nikola Así Tesla es. vio en las frecuencias precisamente la clave para desentrañar los secretos del universo. Y bueno, hay una cita que todo el mundo repite allí porque es la más conocida de él, ¿no? Que decía que si querías desentrañar los misterios del universo, pues tenías que hablar en términos de vibración, frecuencias. Lo cierto es que Tesla no solo revolucionó la parte de la transmisión de la electricidad, sino que profundizó mucho en el tema de las frecuencias. Lo Correcto. mismo otros grandes como Faraday, etcétera, ¿no? El doctor Royal Raymond Rife, que injustamente fue atacado, perseguido, vilipendiado. No vamos a entrar en el tema, pero efectivamente Rife logró ver precisamente en las frecuencias también mecanismos que podían favorecer a la salud. Desde su perspectiva era precisamente para eliminar ciertos patógenos con las frecuencias, pero también fue un aporte y pudo ser un visionario y un pionero en eso, ¿no? Hoy en día trabajamos en el ámbito de la bioresonancia, precisamente con frecuencias también, y todo esto para mí es fascinante. Ahora, estoy seguro que mucha gente dirá, ajá, pero ¿por qué música cuántica? O sea, música cuántica, no lo entiendo. Entonces, para estas personas que tienen esa inquietud, yo creo que es una muy buena oportunidad de aclarar. Efectivamente lo es. Y pues para explicarlo de forma sencilla, tiene que ver con la intención con la que está creada esta música. Ya sabemos que la música en sí, la que escuchamos en el radio o la que escuchamos en las plataformas o en cualquier otro lado, pues tiene en principio el propósito de transmitir una intención por medio de un ritmo, por medio de sonidos, y también la letra o la forma en la que se comparte el lenguaje, que también, como bien decías al principio sobre el verbo, pues es poderoso. Claro. Entonces, básicamente cuando yo decidí emprender este camino de exploración y de compartir la música con una intención, estaba enfocado y lo sigue estando en la salud, tanto mental como emocional, como física, y para ello, pues qué mejor que utilizar como recurso la frecuencia o también el empleo de algunos mantras. Yo también creo mucho en los mantras, en su poder, en el poder que tiene de sintonizar la energía o la frecuencia de una deidad, de un arquetipo que específicamente se conecta con un propósito o con una intención determinada, que justo es lo que abordan los mantras. Los mantras son Claro. sintonías con las cuales nosotros empezamos a resonar cuando repetimos un mantra, cuando hacemos una práctica meditativa, y ya sea que a lo mejor sin proferirlo con las sílabas de manera gutural a través del lenguaje, tan solo repitiéndolo mentalmente, se está generando un fenómeno de sintonización con esta energía o con esta onda o vibración en la que está esa representación arquetípica o esta deidad, que sería cualquiera de las que conocemos, no nada más las hindús o las budistas. Hay Claro. muchas otras representaciones de estas frecuencias o de estas energías como las conocemos, y el propósito de la música en este caso es impactar directamente en el cuerpo, en las células, en el campo neurológico, también en lo emocional, y sobre todo que puedan permitir una experiencia de mejora para el escucha, para la persona que practica meditación, o aunque no practique meditación, la persona puede perfectamente bien escucharlas, reproducir estos sonidos que contienen mucho esto que son los cuencos tibetanos o las campanas
o frecuencias como tal, los binaurales, los tonos isocrónicos, y de esta manera poder producir mejoras en sus estados, tanto físicos como mentales, como decíamos, y en cualquier campo que sea importante en su vida. Es música con propósito consciente. Tú sabes que a lo largo de las herramientas y recursos que yo he ido desarrollando para aportar a personas que estén enfrentando retos de salud y estén implicándose, tomando un papel protagónico precisamente en la promoción de sus propios mecanismos epigenéticos y Eso. mecanismos psiconeuroinmunoendocrinológicos inherentes al propio cuerpo, pues he realizado varios audios terapéuticos, ¿no? De hecho, hace muchos años impartía un curso, ya no lo tengo activo, pero impartía un curso llamado Audios Terapéuticos, productor de audios terapéuticos, y hablaba de todas estas frecuencias y el solfegio, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad sí hay algunos que utilizo que han tenido una muy bonita repercusión en las personas que han estado usándolo, por lo menos a partir del feedback que he recibido de estas personas. Y hay uno que yo le llamo, bueno, un grupo de audios de reprogramación epigenética, y tiene algo muy sencillo pero poderoso. Es una frase que tiene una intención muy clara y contundente, determinada. Esa frase se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para valerse de la propia plasticidad neuronal en Exactamente. función de ir creando, pues, conexiones sinápticas en nuestro cerebro, digamos, una nueva arquitectura neurológica en nuestro cerebro, en virtud de esa intención implícita en esa frase, que yo le llamo frase de poder, y la misma, pues, se repite, como decía, todo el audio, y aparte, pues hay una cantidad de frecuencias, el solfegio, por ejemplo, que la persona está escuchando, pero la persona tiene que involucrarse, tiene que integrarse. Mientras está escuchando la frase una y otra vez, tiene que afirmarla, ratificarla, sentirla, hacerla suya, De acuerdo. determinarla, orientarla, enfocarla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que tenemos muchas coincidencias. Así también tengo neuroteología, tengo una cantidad de grupos tengo de hecho un kit de audios que están basados en la teoría genética de ondas del lenguaje. Todo esto te lo Ujú. digo para que veas que tenemos profundas coincidencias. Así En el es. caso tuyo, tú utilizas la atención plena. Entonces, aquí yo veo precisamente que hay una muy buena sinergia con las cosas que yo hago, y que estamos definitivamente conversando no por una casualidad, sino porque es que hay una afinidad. Entonces, háblanos de la utilización de tu atención plena como herramienta en tus audios, en tu música, en tus propuestas. Claro que sí. Yo creo que tocaste un punto crucial y muy, muy vasto que trataremos de abordar brevemente, pero nosotros todo el tiempo estamos colapsando la realidad, ¿no? Como bien lo decía, volvemos a citar a Jacobo Greenberg, aunque no es el único, pero también esto de que con nuestra atención, ahí donde estamos nosotros poniendo esta atención, por ejemplo, ahorita mismo que estamos Claro. haciendo esta charla y compartiéndola, estamos depositando un poder muy especial que es la capacidad de enfoque. El enfoque que nosotros eh, invertimos o dirigimos hacia un propósito específico. Esta es una de las herramientas de creación más importantes y más poderosas que tiene el ser humano para crear realidad. Por eso lo que acabas de decir, que tiene que ver con que el participante que recibe cualquiera de estas experiencias, independientemente de si ha tenido mucho tiempo ya utilizando audios o utilizando mantras o lo que sea, independientemente de eso, el participante también por medio de su atención se integra a la experiencia. La experiencia en sí de crear un audio es muy bella y cumple con esta parte del propósito, pero ese propósito se cierra o se cumple una vez el escucha o el practicante o el participante, el que recibe la experiencia, colapsa también la realidad con este elemento, con esta herramienta. Es una cuestión de dos. Una parte es la herramienta que se comparte, que ya contiene estos sonidos, que contiene estas intenciones, que contiene un propósito definido, y la otra es cuando el participante se conecta por medio de su atención a la experiencia. Son esos dos ingredientes cruciales. Esto puede explicar mucho el por qué
hay algunas personas que suelen decir que no les tiende a funcionar X o Y práctica, ¿no? Ya sea con sonidos, con mantras o con tonos específicos, porque no se puede esperar que simplemente al solo escuchar la experiencia ya ocurra algo de por sí. Si la persona no tiene este, eh, pues este propósito en sí de sintonizar a su atención con lo que está sucediendo dentro de la experiencia, entonces no se cierra ese círculo. Digamos que no se concreta la experiencia. La experiencia forma parte de esos dos componentes. Y eso es algo que me gustaría mucho aprovechar aquí, este espacio que estás abriendo, para dejarlo en claro a las personas que practican con cualquier tipo de sonidos o cualquier tipo de frecuencias, ¿no? Que sí, definitivamente, digamos que la experiencia que ya está creada de un audiovisual, porque también lo visual puede llegar a repercutir, pero principalmente el audio, la frecuencia, es una parte, y otra parte muy importante es su atención, dónde está dirigiendo la atención y de qué manera la está conectando con el propósito para el que está hecho el audio o la herramienta específica. Una cosa, de las herramientas, bueno, hablas de herramientas, de recursos que tú has desarrollado, por ejemplo, también impartes talleres, todas estas cosas las enseñas, ¿no? Sí, hacemos también ahí diferentes trabajos de visualización de energía, también conectamos con los 7 chakras o centros de energía principales y otros chakras que también tenemos en el cuerpo, o nadis, como se les conoce, que son centros de energía. Todo nuestro cuerpo, además de siempre verlo como una parte biológica o orgánica, como casi Claro. siempre lo vemos, está todo el tiempo interactuando con energía, con electricidad, con electromagnetismo y con diferentes cuerpos sutiles, que también seguramente tú los conoces o has escuchado hablar sobre los cuerpos sutiles, que son el campo emocional, el campo mental, el campo electromagnético, lo que conecta, digamos que con los planos etéricos, que son los planos que no podemos ver directamente con los sentidos como los conocemos, sino que se requiere de ciertos estados de la percepción para acceder a ellos. Y tampoco es que sea difícil, sino que volvemos a mencionar esta parte crucial de la atención como un componente muy importante a la hora de querer interactuar directamente con alguno de estos cuerpos que somos, además de nuestro cuerpo biológico. Entonces ahí es en donde entra esta parte de cómo el sonido, la intención, la atención, todo se empieza a unir en una experiencia que resulta benéfica en muchos aspectos. Sí, pero mi pregunta está orientada en, por ejemplo, ya como herramientas que tienes diseñadas con ciertos nombres específicos. ¿Qué tienes, por ejemplo? Mira, si entran a mi página van a encontrar tal taller Ah, ok, que yo bien. imparto o tales audios que sirven para esto, para lo otro, que se llaman así o asado. Esa es la curiosidad que tengo. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, hablando de estrictamente lo del audio, pueden encontrar en Spotify como Ricardo Ferrón, encuentran varios álbumes que ya contienen mantras, hay un álbum de mantras, también hay un álbum que se llama Fractal, en donde viene muchos de los tracks que están actualmente en el canal de YouTube, Música Cuántica TV, y ahí pueden escuchar la música gratuitamente. También en YouTube se puede escuchar gratuitamente, hablando de las cuestiones del sonido. En el sitio web www.ricardoferron.com también hay un área en donde pueden adquirir las versiones en audio de alta calidad de Claro. varios de esos tracks o de esos audios, por si quieren también escucharlos fuera de línea cuando no tengan alguna señal de YouTube o cuando su No, y que es práctica es... importante las personas que hemos sido productores de sonido, de música, sabemos lo importante que se abarquen todas las frecuencias, ¿no? Correcto, así Y es, cuando estamos de alguna forma comprimiendo la música, como puede pasar en Spotify o en el propio YouTube, pues hay frecuencias que no estamos captando porque simplemente desaparecen en la compresión. Y en la este compresión. tipo de prácticamente música medicinal, porque podríamos llamarle así, música correctiva,
es necesario abarcarlo. Es decir, que si hay alguien que necesita un trabajo más terapéutico, más profundo, es mucho más recomendable que pues descarguen debidamente estas frecuencias, estos audios, estos tracks, a modo de poder beneficiarse lo máximo posible. Sí, de acuerdo. Algo que sucede, por ejemplo, en ese sentido con las frecuencias en YouTube, o sea, la frecuencia siempre va a ser la frecuencia. Tú Claro, vas a tener acceso a escucharla y vas a tener acceso a esos beneficios siempre, ¿no? Porque las frecuencias ahí están. Pero hablando de calidad de audio, sí, yo recomiendo también para quienes gustan adquirir estas versiones en alta calidad porque digamos que se vuelve todavía más inmersiva la experiencia, que es lo que claro, tiende a reducirse un poquito en los estándares de los formatos que salen en las plataformas digitales. Tienden a reducir un poco el claro, espectro del estéreo como tal. claro, Y claro. eso comprime un poquito, como bien dice. Sin embargo, la frecuencia es la frecuencia y esa está presente y esa siempre la vas a poder escuchar y la vas a poder recibir independientemente de la plataforma. Pero si las personas quieren adquirir una mayor experiencia en cuestión auditiva, pues sí están esas versiones. Todavía falta por subir algunas, pero ya encuentras la mayoría de ellas, o al menos de las más relevantes, ahí en el sitio web. Y también sobre las experiencias que doy en línea con las personas, está el curso de Tarot Zen, que también entiéndase que no es tarot como lo entendemos, el tarot de los gitanos o un método de adivinación, sino que es un método completamente distinto para comprender el presente y para tomar decisiones, para integrar las fuerzas que nos componen, para comprender nuestra propia energía, los estados que sostenemos en la vida cotidiana y que forman parte de la manera como interactuamos con las personas importantes en nuestra vida, en nuestras relaciones. Está el taller del darse cuenta, que es en donde también interactuamos con la energía y hacemos visualizaciones, meditaciones guiadas y también llevamos un diario de sueños. Eso también es algo muy importante, empezar a considerar los sueños como algo más que solo accidentes que ocurren por la noche cuando estamos dormidos, sino que los sueños también tienen un lenguaje, nuestro propio lenguaje del Uf, subconsciente, y nos pueden aportar muchas cosas, enriquecer nuestra experiencia y nos traen soluciones, nos traen respuestas, nos traen entendimiento. Por eso, cada vez más, desde Carl Jung, incluso él fue de los pioneros, ¿no? Que contemplaban la importancia de los sueños, pero ya desde entonces se empieza a tomar más seriamente el estudio de los sueños y la claro. implicación que tienen estos en nuestra vida cotidiana y todo lo que pueden traer como aporte a eso. Y también hacemos una terapia que es el método de estabilización transpersonal, que es una terapia en la que nos enfocamos en descubrir poco a poco y de manera muy consciente los bloqueos o heridas emocionales o diferentes cosas que la persona siente que no ha podido de algún modo avanzar o romper ciertos bloqueos, ciertas ideas, ciertas creencias. Trabajamos mucho con la autodefinición, pero bueno, en fin, eso es lo que hacemos en ese sentido. Sí, quiero aclarar algo. Cuando yo digo que en el momento de la compresión se pierden ciertas frecuencias, no me estoy refiriendo a la frecuencia base, por Exacto. ejemplo, 528 Hz, pero sí me estoy Correcto. refiriendo a las frecuencias armónicas. Los armónicos, sí. Eso sí es delicado cuando se pierde, por ejemplo, a través de la compresión o se pueden distorsionar o alterar. Entonces siempre es mejor escucharlo con el espectro completo Completo, para no sí. perderse de estas frecuencias armónicas que generan precisamente una influencia incluso biológica, o sea, tienen una compenetración con nuestro propio biocampo, que al final es la resultante de toda una cantidad de emanaciones de todas y cada una de nuestras células, etcétera, etcétera. Así Esto es. último que dijiste sobre esta terapia, me imagino que la ofreces tú, es decir, que la gente puede contactar contigo y tú guiarías esa terapia donde la persona puede Así descubrir. es. Son terapias de uno a uno. Ambas Oh, experiencias son de uno a uno. No hago todavía experiencias grupales o colectivas. ok, Sí me pero lo han sí, pedido y me lo han solicitado mucho, pero son experiencias de uno a uno porque considero que como dice el dicho, cada persona es un mundo, ¿no? Cada mente es un universo. Entonces, en ese sentido, sí se dirige especialmente y específicamente a
situación vital de cada uno de los participantes de cualquiera de estas experiencias. Muy bien, muy bien. Y ya hablando, por ejemplo, de temas de integración, tú estás muy a favor de que las personas vayan evolucionando, transitando ese sendero del autoconocimiento. Siempre haces hincapié en este tema. Así es, yo creo que es algo que todos debemos de integrar en algún momento en la vida, sobre todo porque estamos atravesando un tiempo en el que la información que es tanta y las interacciones sociales se han visto ya también tan divididas en muchos aspectos que cada persona puede tener en ese trabajo personal, en ese trabajo de autoconocimiento, una ruta y una guía segura para cómo conducirse a través de las diferentes experiencias en su vida, sin estar tan influenciados por tantas tendencias y tantas cosas que actualmente podemos ver, ¿no? Justo lo acabo de mencionar eso en un video que hice en vivo, también en un espacio que tengo en el canal que se llama Sábado al Mediodía, en el que estamos hablando de los 20 años de las redes sociales y en donde ha cambiado prácticamente la vida para toda persona en el mundo, la interacción a través de las redes, pero que también hay que tener una capacidad de independencia muy selectiva sobre los contenidos que vemos, para no tener en algún momento no acceder a contenidos que puedan ser perjudiciales para nuestra mente, para nuestra calma, nuestra tranquilidad y sobre todo no estar tampoco recibiendo información que sea que puedan ser mentiras inclusive, ¿no? Que sea información falsa, que provenga de medios que están más enfocados en crear otro tipo de reacciones u otro tipo de tendencias, que lo único que están buscando de algún modo pues es generar vistas o generar cada vez más y más y más consumo de ese tipo de contenidos. Como lo vuelvo a repetir aquí también, yo respeto mucho las cosas que cada quien observa. Si la gente quiere compartir toda su vida privada en las redes, pues es muy respetable, es algo que es una decisión personal. Sin embargo, sí es una invitación también para todas las personas que puedan estar mirando este video a tener una selectividad respecto a los Sí, contenidos sí. y sobre todo a investigar, no solamente quedarnos con lo primero que vemos, sino investigar las fuentes, investigar de dónde viene esta información, si procede de estudios o si procede de experiencias, porque no todo viene del método científico. Y hablando de estos temas como las terapias alternativas u otros recursos, no todo está medido con el método científico, pero sí se pueden encontrar los testimonios y las experiencias de mucha gente que ha podido experimentar estas cosas y que han resultado benéficas para su vida. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo. A veces veo con mucha preocupación el tema del cuestionamiento, porque seguramente tú también eres así y personas que están en esa misma frecuencia vibratoria tienen esa tendencia a cuestionar. Ahí estoy yo, por supuesto. Yo soy un individuo que todo lo cuestiona. Y así puede ser tú y seguramente Iván Donaldson, a quien le enviamos un saludo, es así. Nuestro muy buen amigo Carlos Ruiz, de Meridiano 84. Así Somos es, saludos. personas que nos permitimos cuestionar sobre todo las verdades oficiales. Pero de allí a que alguien que tenga un canal como creador de contenido, que se haya dado a conocer por cuestionar la oficialidad, lo cual es válido, pero que ya empiece cuando se le acaban los argumentos, cuando se le acaba, digamos, el repertorio de todo aquello con lo que ha estado cuestionando y alimentando su canal, que ya empieza a buscar en todos lados a ver qué puede cuestionar, tratando de hacerlo ver como que no es verdad, como que no existe, como que Muy el buen sol no punto. existe, el sol no es lo que nos contaron, el agua no es lo que nos contaron, el aire no es lo que nos contaron, la luna no es lo que... Entonces Exacto. ahí sí yo tengo un poquito de recato, un poquito de Completamente. cuidado, porque entiendo que detrás de ese canal hay una persona que probablemente necesita contenido. Entonces está como dejando de cuidar el control de calidad, el control de selectividad, que fue un término que tú utilizaste. ¿Ves? Me da miedo. No digo que, bueno, digo,
soy preventivo en ese sentido, no es que me dé miedo, soy preventivo yo como consumidor de contenido, porque efectivamente veo que a veces se desbocan demasiado y como todo lo quieren cuestionar y todo tiene que ser mentira y todo lo que nos han dicho, entonces llega un momento, no, la matemática no es lo que es, esto no es, y nada es lo que es. Y resulta que es una tendencia que ha empezado a ocurrir, ¿no? Que ahora se cuestiona todo, incluso si como dices, ¿no? Este es un fenómeno comer, de... ¿no? No debemos comer, ¿no? Exacto. O sea, espera, Sí, espera, sí, 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 con sí, así cuidadito, o es, sea, eso. hay que llevar las cosas, como decías tú, vuelvo a repetir el término, selectividad. Y claro, en la medida en que vamos encontrando nuevas referencias y avanzamos en un camino de exploración, es válido que nos permitamos cuestionar, ¿sabes? Un poco más profundo, siempre y cuando tengamos referencias, pero Sí, no desde esa actitud que a veces es un poco empedernida, que a veces es irresponsable de tratar de cuestionarlo todo porque necesito sumar contenido a mi canal. Hay que tener cuidado con eso. Es igual que las personas que canalizan. Yo no dudo de que en algún momento alguien entra en consonancia con cierta captación de información que puede descargar de ese Wi-Fi conciencial paquetes de información que se canalizan de cierto modo y luego los pueda compartir. Pero esa persona quizás no todos los días está igual, no todos los días tiene la capacidad de entrar en esa instancia superior de conciencia para poder sintonizar y resulta que necesita contenido porque su canal está formado a base de canalización. Entonces todos los días te va a aportar una canalización que probablemente ya ha perdido toda la calidad, que está completamente distorsionada porque ha sido producto de su invención y por su necesidad de crear contenido, porque su canal es de canalizaciones. Entonces, esa selectividad me gustó, ese criterio es muy importante. Entiendo ahora, que nadie hace estas cosas con mala intención. A lo que me refiero es que hay que tener un poquito de prevención. ¿Qué ibas sí, a decir? justo de eso hablábamos hace algunas semanas en uno de los desayunos de Códigos del Multiverso que hacemos antes de grabar. Y Ok. mencionábamos sobre ese escepticismo empedernido, ¿no? Que sería como la forma de describir esta conducta en la que ya no creemos en nada, ni Sí, siquiera en lo que vemos, ¿no? Ni siquiera o sea, que todo lo que vemos es una ilusión, que todo es una matrix, que nada es cierto, que todo es una simulación. Es por eso que es tan importante, justo lo que estás diciendo, aprender a observar las cosas desde un punto de vista sí crítico, sí analítico, pero no desprovisto de una razón y de una comprobación de las cosas que estamos viendo. Por eso siempre les decimos en Códigos del Multiverso, no se trata de que nos crean, nosotros no somos gurús ni somos maestros, simplemente compartimos los temas que nos resuenan y que nos hacen sentido a nosotros y lo ponemos ahí en el mantel para que cada quien tome su decisión y cada quien elija en qué creer o en qué no creer. O sea, creo que esa parte es importante, pero hablando sobre el creer o no creer, lo único que nos queda a cada persona, a cada ser humano sobre la Tierra, es experimentar y comprobar. claro. Si tú quieres vivir alguna cosa, por más que lo hayas visto en cualquier red social o en cualquier contenido y no te consta y no sabes si eso es cierto o es falso, pues experimentalo. Date la oportunidad de vivirlo si tienes el chance, como decimos, de experimentar aquello, pruébalo, ve cómo te sientes, ve de qué manera repercute en tu experiencia y entonces ya tendrás una experiencia. Solamente la experiencia es la que nos puede empezar a decir qué tanto nos está aportando un contenido, qué tanto eso realmente repercute positiva o negativamente en nuestras experiencias, ¿no? Yo quería también ahí, al decirte sobre esta cuestión de la selectividad, eh, invitar mucho a las personas, sobre todo de que estamos en este tiempo, que te digo, un tiempo complicado de exceso de información, pero también parece ser como que existe una necesidad muy fuerte o una orientación muy fuerte a observar contenido que viene del drama, que viene del amarillismo, que viene de los conflictos, que viene de las cosas que le producen más dificultad a la experiencia humana. Y por eso no es raro que de ahí se derive tanta queja, tanto dolor, tantos problemas, tanta falta de discernimiento sobre las decisiones que vamos a tomar, que creo que es tan importante, ¿no? Hacia dónde nos está orientando todo lo que estamos consumiendo,
todo lo que estamos viendo y las prácticas que hacemos de todo tipo, ¿hacia dónde nos está orientando todo esto? Yo me mantengo siempre, o por lo menos lo intento, Richard o Ricardo, en una instancia desde la cual le doy cabida, ¿verdad? A todas esas teorías. Yo le doy cabida a la posibilidad de que cierta Claro, teoría, pues por muy incómoda que me pudiese sonar en un momento determinado, pudiese ser verdad. Es decir, que no niego nada, ni tampoco afirmo nada exactamente. categóricamente de forma Ujú. obcecada y como si fuera un fanático que está completamente disociado. No, no. A mí me gusta darle cabida a múltiples posibilidades, por supuesto, ¿no? Y entiendo que los distintos referentes son un camino, porque ellos han hecho exploraciones, investigaciones que son interesantes de revisar, Así pero es. siempre con ese mismo ojo crítico. Así que yo estoy de acuerdo en cuestionar, sí estoy de acuerdo incluso en trascender las verdades oficiales, es decir, más que negarlas, ver un poco más allá, Un poco porque más. de acuerdo al contexto Sí. hay cosas que se escaparon en su momento y se promovieron ciertos criterios, pero que uno puede ir más allá y ver más allá. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también resueno completamente. Habrá algunas cosas que puedan ser anclas para una persona, ¿no? O sea, es decir, que en algún Claro, claro. momento una persona diga, pues a mí me resuena esto, yo lo vivo, yo lo percibo en mi vida, a mí me consta que, por ejemplo, practicar tal cosa me ha producido un beneficio en cualquier sentido, ¿no? A mi mente, a mis emociones, a mi vida, me ha traído una mejoría, ha producido Claro. cosas buenas en mí. O la parte contraria, ¿no? A mí me consta que tal o tal cosa me ha producido un perjuicio, ¿no? Me ha perjudicado. O sea, Es que el se ser vale, humano es complejo, el ¿sabes? ser humano es complejo, entonces, Mira, pero eso ya es experiencia. lo vemos, por ejemplo, en las distintas civilizaciones y razas, en donde podemos encontrar a poblaciones longevas, muy sanas, como los Unza, por ejemplo, por allá en las Ujú. cumbres himalayas y tal, que son personas que tienen un promedio de vida muy superior al de común denominador de las personas, viven más de 90 años, 100 años, incluso mucho más, son fértiles a cierta edad todavía avanzada y tal, y son personas que en su mayoría su alimentación es vegana, ¿ok? Sin embargo, en contraste, podemos encontrar a los Masái, que también viven 100 años o más, y son personas que comen solo, única y exclusivamente carne, Carne. Ujú. ¿ok? Entonces, ahí vemos los contrastes y la complejidad del propio ser humano. O podemos ver también a los esquimales, los puros, los que están ahí en su hábitat, que no comen más que salmón, foca y grasas. Ellos no tienen frutas, no tienen cereales, no tienen, eh, ¿sabes? No tienen Sí, vegetales de hoja verde, no tienen verduras, nada de eso, porque su ecosistema no lo tiene y ellos solo se alimentan de 3 cositas o 4 cositas nada más que tienen ahí a la mano, lo que es grasa, y además grasa saturada que y es poco más, muchísima. Sí, 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 sí. y sin embargo son súper sanos. Y no hay enfermedades cardiovasculares, no hay cáncer, no hay nada, y ellos lo que comen es carne. Entonces, es un poco para ver ese contraste tan Sí. interesante que hay personas que dicen, no, porque hay que ser vegano, y hay otros que dicen, no, hay que comer carne. Entonces, yo pienso que cada ser humano es tan distinto, así como su huella dactilar es tan distinta. Yo por lo menos durante 7 años intenté con el veganismo, sentía que estaba haciendo las cosas bien, dentro de mi convicción temporal, sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba bien, no estaba bien. Yo tenía una cantidad de respuestas autoinmunes, tenía inflamación, no me iba bien con esa alimentación. Luego probé, forzosamente, probé otro tipo de alimentación donde incorporé la carne y eliminé los vegetales y tal. Me fue maravillosamente bien, por lo menos a nivel de salud y a Sí. nivel de todas las cosas que se me fueron después que dejé de ser vegano. Entonces, por lo menos experiencialmente, en mi caso biológico, metabólico, da toda la impresión que me va mejor una dieta, por ejemplo, cetogénica versus una dieta vegana.
Yo hice la prueba, pero hay personas que les va maravillosamente bien siendo veganos y así pues cada persona es un mundo definitivamente. Bueno, Y es, gracias por todo esto. Yo igual, por al supuesto, voy a contrario, compartir tus enlaces y todo para que la gente pueda comunicarse tanto con tus canales como con tu página, con tus herramientas, con tus terapias, tus audios, todo eso. Todo lo que tú me des lo compartimos aquí y ha sido para mí un súper placer este conversatorio, esta interacción contigo, hermano. no, hombre, igualmente para mí también un gusto compartir contigo este espacio que tienes. Y pues también vamos a tenerte allá en Música Cuántica TV, también vamos a hacer un video, una charla cuántica en una playlist que tenemos ahí, también para invitar a tu audiencia a que nos acompañe en esta charla, en donde ahora la entrevista será para ti y justamente para que nos platiques un poco más sobre esto que son las remisiones espontáneas. Me dará mucho gusto tenerte ahí. Te agradezco nuevamente la invitación y un gran, gran saludo y abrazo a toda tu comunidad. Adiós. Y a toda la audiencia, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de Tito Figueroa Oficial.